Yo voy a intentar, de manera breve, lo intento al menos, y intentaré que más propositiva que crítica, una defensa del papel de la antropología como disciplina capaz no solo de trabajar en equipos interdisciplinares, porque eso lo he hecho ya muchas veces y todos me conocéis, sino más aún su posible, su deseable, creo, papel como disciplina, no sé si bisagra o puente o mediadora, no sé escoger en este momento la palabra adecuada, como disciplina mediadora, vamos a decir, entre las ciencias de la salud, especialmente la epidemiología y la salud pública en este momento, y la comunicación audiovisual, por otro lado. Bueno, empezamos entonces recordando algo que también me habéis oído decir muchas veces, y es que cuando hablamos de la situación o de las necesidades de salud de cualquier población, pero mucho más aún en el caso de aquellas que calificamos en algún sentido como poblaciones vulnerables, nos estamos refiriendo a una realidad multidimensional y que necesariamente tenemos que intentar entenderla siempre de manera contextualizada, en el tiempo, en el espacio y en cada población en concreto. Una realidad entonces conformada por factores que son muy variados, socioeconómicos, culturales, políticos, históricos, y que inciden de manera diversa en cada población, en cada sujeto y en cada momento concreto. Necesitamos entonces, creo, acercarnos a esta realidad con una mirada amplia que entienda, sí, las variables contextuales, la precariedad, la exclusión, la discriminación, el machismo, el racismo, la violencia de todo tipo, las variables más estrictamente económicas también, la pobreza, la inestabilidad laboral, ¿vale? Pero también las variables culturales. Necesitamos entonces atender a las representaciones sobre qué es salud y qué es enfermedad, a la etiología, a la tipología, a la gravedad atribuida de los cuadros, a la existencia de conocimientos, de decisiones, de prácticas, de sistemas que están detrás y que nos explican cómo la gente, cómo los distintos grupos humanos y los distintos sujetos construyen sus itinerarios terapéuticos, sus itinerarios en salud. ¿Vale? Teniendo en cuenta que no estamos entonces hablando de la suma de indicadores, sino que están en relación permanente, en una relación dinámica y particular entre ellos. Y aunque esto también lo he dicho muchas veces, creo que es lo verdaderamente relevante, porque ese carácter procesual, cambiante, absolutamente particular, le da, inscribe a las situaciones una complejidad que deja huecos cuando nos empeñamos en abordarla exclusivamente desde los métodos y las técnicas de aquellas disciplinas de corte más cuantitativo o más positivista. Pero que son situaciones ante las que la mirada antropológica creo que es especialmente valiosa y puede ser además complementaria a otras. Por poner un ejemplo, no deberíamos entonces limitar nuestras expectativas, nuestras actividades a estudios que nos muestren solo incidencias o prevalencias o fotos fijas sobre relaciones más o menos lineales o más o menos complejas de una o dos variables fundamentalmente de corte socioeconómico. Esto es valioso. Es muy útil. Lo estamos viendo ahora de manera clara en el contexto actual de la pandemia, en el que parece que de repente hemos descubierto todos lo que es la epidemiología. Es valioso, es muy necesario, pero creo que a menudo, tampoco siempre, para las poblaciones más vulnerables con las que nosotros trabajamos no es suficiente. La clave es esta, es valioso, pero no siempre es suficiente. Y ahí creo que es donde entra la antropología. Ese análisis más contextualizado, más holista, más integrado, puede escaparse de las posibilidades de los enfoques biomédicos más biologistas o de la epidemiología clásica, pero
hace posible la colaboración entre la antropología y otros enfoques, pues como la epidemiología crítica, por ejemplo, o el que nos hablarán después de la salud colectiva. Ocurre lo mismo, aunque yo tengo que reconocer que es un ámbito con el que estoy menos familiarizada, respecto a la colaboración entre la antropología y la comunicación audiovisual. Es una herramienta enormemente valiosa para la educación y para la promoción en la salud. Es imprescindible ya en nuestra sociedad, aunque ha estado presente siempre en formas muy distintas, ¿vale? Pero creo que es necesario que las campañas y las actividades que se lleven a cabo lo hagan, por un lado, mostrando la realidad compleja de esas poblaciones a las que se refieren y, por otro, enviando mensajes de salud que estén ajustados a esa realidad. Y aquí entonces entra también la antropología. En esa tarea complicada, no nos engañemos, muy complicada, de mostrar la diversidad de las poblaciones, la compleja red de factores que conforman su vida cotidiana y que están tras su estado de salud y tras sus conductas, para intentar después tejer de manera conjunta ya con las ciencias de la salud y de la comunicación mensajes correctos desde el punto de vista sanitario, pero respetuosos y compatibles con pautas culturales que son absolutamente legítimas y al mismo tiempo adaptados a las realidades y a las posibilidades concretas de cada población en cada momento. En esto me detengo un segundo. La antropología puede ayudar a evitar mensajes incorrectos o simplificados, ¿no? O imposibles de cumplir, ¿no? Irreales en las condiciones de vida cotidianas, ya sea por su incompatibilidad con representaciones culturales que tienen un papel en la vida de los individuos, o porque desconsideran de alguna manera las variables que están ligadas a la precariedad, ¿no? Y que limitan en la práctica, quizá no sobre el papel, pero sí en la práctica, la capacidad de los individuos de gestionar su salud. La antropología tiene, entonces, la capacidad para llamar la atención sobre los riesgos de esos enfoques monológicos en los que se da una transmisión vertical de arriba abajo de conocimientos, una legitimación de una única fuente de conocimientos, en las que se desconsideran las lógicas inherentes a los comportamientos de salud de las personas, sus saberes, como nos decían antes, y la existencia de propuestas diferentes a la biomedicina que llevan siglos dando respuesta a las necesidades en salud de las poblaciones. Porque son actividades, son modelos de relación y de formación que aumentan el alejamiento de esas poblaciones de los servicios sanitarios y de los mensajes preventivos y terapéuticos, y que llegan a frustrar, a desesperar a los profesionales y que incrementan en ellos y en la población general, y peor aún en los gestores, en los decisores, estereotipos, prejuicios que estigmatizan a las poblaciones y que pueden llegar a contribuir a mantener, a perpetuar su exclusión y el mantenimiento de relaciones desiguales de poder. Bueno, esa mirada holista, esa mirada integrada, característica de la antropología, entonces permite la construcción de un conocimiento rico, confiable, valioso en sí mismo, pero creo que más valioso aún en la medida en la que puede ser aplicable a poblaciones de manera adaptada a sus necesidades. Reduciendo entonces el riesgo de que los programas o las actividades fracasen, reduciendo el riesgo de quedarnos con esa sensación de esto no ha funcionado y no sé por qué. ¿Por qué a veces nuestras medidas, nuestras actividades no funcionan? Y puede ayudar, creo, a disminuir una tendencia, creo que muy preocupante, de creciente medicalización de los procesos sociales. Tenemos entonces un papel, por separado y junto a otros profesionales, facilitando la construcción conjunta de conocimiento. Y tenemos el reto, creo, de ser capaces de legitimar
el proceso mediante el que construimos ese conocimiento, ¿vale? Mostrando de manera realista pues, que nuestra manera de trabajar quizá es más lenta, quizá es más cara, a veces difícil de entender, pero que proporciona un tipo de datos que a menudo, tampoco siempre, solo está al alcance de esta manera de hacer. Y para eso tenemos que ser capaces de comunicar nuestros resultados, huyendo de recetas fáciles que a menudo nos piden, pero al mismo tiempo del otro lado de la moneda, huyendo también de esos tochos tan sesudos, ¿no?, que escribimos a veces y que luego al final pues casi nadie lee, ¿no? Bueno, hasta aquí digamos la declaración de principios, por la mitad más o menos. Pero siendo sincera, todo lo que acabo de decir no pasa muy a menudo de una buenista declaración de intenciones, ¿vale? O de un ejercicio de reflexión, pues sí, muy estimulante intelectualmente, pero a menudo no mucho más que eso, ¿vale? Entonces, yo querría hoy preguntarme por qué. ¿Cuáles son las causas para que esto sea así? Seguro que múltiples y mucho más complejas de lo que está a mi alcance y desde luego de lo que puedo abordar hoy aquí, ¿vale? Pero querría al menos acercarme a alguna de ellas y a cuáles serían entonces los retos, ¿no?, a los que nos podríamos enfrentar para revertirlas, cuáles son también nuestras posibilidades reales para hacerlo. Podemos argumentar, bueno, pues que el contexto socioeconómico es el que impacta en la investigación, que cada día nos obliga más a la rapidez, a la parcelación del conocimiento, que cada día está más mercantilizado y es menos compatible con nuestra manera de trabajar como antropólogos. Cierto, es así, ¿vale? Y sinceramente creo que hay poco que podemos hacer con esto. Más allá de algo que creo que es muy importante y que no siempre somos o soy capaz de hacer. Y es defender con propuestas concretas, con resultados concretos, nuestra manera de trabajar, su legitimidad, su utilidad, su ética. Producir conocimiento, sí, pero es también justificar, es explicar, es convencer de por qué este conocimiento tendría que ser construido de esta manera y no de otra, ¿vale? Este sería un primer reto. Entonces, podemos argumentar también que la dinámica histórica, ¿no?, de la relación entre las disciplinas está pues, marcada pues, por defensas corporativistas, por relaciones de poder, por un desconocimiento casi militante, casi identitario a veces, de las miradas, de los quehaceres de otros profesionales, ¿no? Y que estas miradas, que el bagaje teórico, que los métodos, que las técnicas son a veces muy diferentes, ¿vale? Pues es cierto también, ¿no? El trabajo interdisciplinar es difícil, siempre. Y creo que lo es más aún con disciplinas como la biomedicina, que acumulan históricamente un importante grado de poder, una capacidad de incidencia en el control social y en la generación de opinión, ¿vale? Complicado, no lo niega nadie. Complicado, pero yo creo que ni mucho menos imposible. Lo creo o quiero creerlo. Yo creo que ni mucho menos imposible si somos capaces de mostrar la utilidad social, pero también clínica de nuestros trabajos. Y esta es otra clave, la utilidad social, pero también la utilidad clínica de nuestros trabajos. Sería como un segundo reto. Y en el tiempo que me queda, señalaré un tercero, creo que habría muchos más, pero no hay tiempo hoy, que sería hacer la crítica desde dentro también, desde la humildad intelectual, la crítica a nuestra propia manera de hacer, a nuestra renuncia más o menos explícita a hacer una etnografía de calidad y las consecuencias que esto tiene para nuestra disciplina, para otras y también para las poblaciones con las que trabajamos. Hace unos días me llegaba un correo electrónico
en el que se promocionaba unos cursos para docentes sobre etnografía rápida, ¿no? Etnografía rápida. Es una expresión, creo, que debería de ponerse como ejemplo de oxímoron, ¿no? Y la verdad es que, bueno, me entristeció en cierto sentido, pero también me llevó a pensar, bueno, ¿qué estoy haciendo yo para que las cosas sean de otra manera, ¿no? ¿Qué hay en mi trabajo o qué hay en mis aportaciones que contribuyan a una mejora de la reflexión teórica o a una investigación pues, aplicada o aplicable? Y siendo honesta, me tuve que contestar que en realidad poco. O al menos poco más allá de alguna contribución puntual, ¿no? o de un ejercicio de reflexión, ¿no? Pero sobre el teclado, ¿no? Como que estoy haciendo hoy aquí. Y entonces pensé, bueno, Lucía, pues propon algo, ¿no? Si hace falta trabajo conjunto, si hacen falta investigaciones aplicadas, pues inténtalo al menos, ¿no? Y, bueno, sin que sea nada, digamos, formal, ¿no? Ni que pretenda llegar a grandísimas conclusiones en estos pocos minutos que me quedan, os comparto, bueno, pues algunas cuestiones generales, ¿no? Que tenemos que entender, por favor, así de manera muy general, ¿vale? A ver si puedo. Propuestas generales de ámbitos, en realidad, ¿eh? No es una cuestión temática, sino de grandes ámbitos, ¿no? Creo que podemos colaborar las ciencias de la salud, la antropología, la comunicación audiovisual en el diseño, en la implementación, en el asesoramiento, en investigaciones. No se trataría, creo, tanto de grandes investigaciones, ¿no? De grandes proyectos. Ojalá. ¿Vale? Pero no, creo que en el fondo, ¿no? Se trata de algo mucho más modesto, o al menos la base debería ser algo mucho más modesto, ¿no? Es tenernos en cuenta los unos a los otros, ¿no? Es pedir asesoramiento al otro con mayúscula, que mencionamos tanto en antropología y que en este caso es un otro profesional, un otro especializado, ¿no? Pedirles asesoramiento cuando diseñamos, cuando realizamos nuestras investigaciones. Hacer algo tan humilde como decir, hey, échale un ojo a esto, mírame, dime desde tu punto de vista en qué patino o en qué podemos complementarnos, ¿vale? Lo mismo respecto a las actividades de intervención social, ¿vale? Podemos colaborar, creo, de forma constructiva, propositiva, siempre que nuestra posición sea la de pensar más en las personas con las que trabajamos que en la defensa de nuestra pequeña parcela de influencia, vamos a decirlo así. Y los dos últimos puntos sabéis que son como mi manía personal, que lo trato siempre, que tiene que ver con la elaboración y evaluación de materiales y con las actividades de formación. Podemos colaborar en la creación de instrumentos de investigación, en guiones de entrevista, en cuestionarios, en orientar el trabajo de campo de alguien, ¿vale? Sabemos que en antropología lo ideal es hacerlos en nuestras propias investigaciones y en contextos que conocemos, pero podemos compartir ese conocimiento de los contextos para ayudar a otros a elaborar instrumentos para sus investigaciones. Podemos también colaborar, ¿no? en la construcción de indicadores, ¿vale? Es muy importante. Una de las críticas que se hace en antropología muchas veces a cierto tipo de actividades de promoción de la salud o de epidemiología tiene que ver con los indicadores que utilizan. Bien, pues colaboremos en esto, ¿vale? Lo mismo para las guías o para los materiales de formación que tendrían lugar, en este caso con una colaboración muy evidente con las disciplinas relacionadas con la comunicación audiovisual, bien en la colaboración para la educación de la salud de poblaciones que sean muy diversas, respetando siempre los conocimientos, los saberes locales, y al mismo tiempo la formación de los otros implicados, que son con los profesionales, ¿vale? Bueno, nada, hasta aquí mi intervención de hoy. Creo que he terminado en tiempo. Espero, en todo caso, que tengamos lugar de comentarlo después en el momento del debate. Gracias.